Hola, hoy día te voy a compartir la tercera lección del libro Crecer en Vida y es la importancia de leer la Biblia. Las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Un cristiano necesita invocar el nombre del Señor, la primera lección que te compartí. Segundo, orar. Tercero, leer la Biblia, que es esta. Así como respirar, beber y comer son puntos esenciales para la vida física, invocar el nombre del Señor, orar y leer la Biblia son cosas vitales para la vida espiritual y deben ser practicadas diariamente por los hijos de Dios. 1. El origen de la Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16. La palabra inspirada en este versículo significa soplada. El origen de la Biblia es Dios. Fue Dios quien sopló sus palabras de revelación por medio de su espíritu hacia adentro de los autores de las escrituras. Lo que fue soplado no fueron solo palabras, sino también espíritu. 2. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro 1:21. La Biblia es el soplo de Dios por medio de su espíritu. Él sopló su palabra hacia adentro de los hombres que hablaron por él, siendo conducidos por el Espíritu Santo. El contenido de la Biblia es extensivo e inclusivo. Los dos aspectos principales de este contenido son la verdad y la vida. La verdad nos trae revelación y el conocimiento de todas las realidades del universo, tales como la realidad de Dios, la realidad del hombre, la realidad de todas las cosas de la era presente, de la era venidera y de la eternidad, especialmente la realidad de Cristo, designado por Dios, y de la iglesia engendrada por Él. La vida, que es Dios, que vino en Cristo como el Espíritu, puede ser nuestra vida. Hizo que seamos regenerados y comencemos a vivir la vida normal de la iglesia, que es el ambiente propicio para que la vida de Dios crezca en nosotros, transformándonos y conformándonos a la imagen de Cristo, con la finalidad de hacernos su expresión e introducir su reino en la tierra. 1. Tu palabra es verdad. Juan, capítulo 17, versículo 17. Aquí el Señor nos indica que la palabra de Dios Padre de la Biblia es la verdad. Esta nos revela la realidad de Dios mismo y de su plan para que creamos y lo recibamos. 2. Anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Hechos, capítulo 5, versículo 20. Este versículo nos muestra que el ángel le habló a Pedro ordenándole que predicara las palabras de vida, que son las palabras de la Biblia predicada por los apóstoles. Puesto que las palabras contienen vida, pueden suministrar vida y esta vida es Dios mismo. 3. La función de la Biblia. Juan 5:39. Las escrituras dan testimonio de mí. La primera función de la Biblia es testificar de Cristo. Él es el tema y el contenido de la Biblia, y ella es la explicación y la expresión de Cristo. Él es la palabra viva de Dios y la Biblia es su palabra escrita. Cristo, la palabra viva, es la realidad. Sin Él, las palabras escritas de la Biblia no son más que doctrinas vacías y letras vanas. Sin embargo, sin la palabra escrita de la Biblia como su expresión, Cristo, la palabra viva, sería abstracto e intocable. Por lo tanto, para conocer a Cristo debemos leer la Biblia. 2. Las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:15. Por un lado, la Biblia testifica de Cristo, por otro, nos hace salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nos revela que el método de la salvación de Dios en Cristo es el camino para la salvación del hombre por la fe. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. La leche espiritual se refiere a la palabra de Dios que llega a ser la leche que alimenta. Para los niños espirituales recién regenerados, la Biblia es la leche que nutre y nos hace crecer.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Por el contexto, las palabras que salen de la boca de Dios se refieren a las palabras de Dios en la Biblia. Tales palabras no solo son nuestra leche espiritual, sino también nuestro alimento espiritual, que nos nutre a fin de hacernos crecer en la vida divina y madurar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, versículo 115. Las palabras de la Biblia no solamente iluminan nuestro corazón, sino también nuestro espíritu interiormente para darnos sabiduría y revelación. También ilumina nuestros pasos y caminos exteriormente para que no nos perdamos. Toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Cómo leer la Biblia? Primero, tomad la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6, 17, 18. Aquí nos es dicho que recibimos la palabra de Dios orando en el Espíritu. Esto revela que también necesitamos usar el Espíritu cuando leemos y recibimos la palabra de Dios. Sin duda, esto sucede por la oración. Por lo tanto, al leer la Biblia, debemos usar el Espíritu mediante la oración a fin de recibir las realidades de la Escritura en la parte interna de nuestro ser. Practicar la palabra de Dios. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. 3 Juan 4. El término andar en la verdad significa practicar la palabra. Muchos hijos de Dios leen la Biblia, pero no todos la practican. El apóstol Juan, siendo de edad avanzada, manifestó su alegría al ver que los que habían sido cuidados por él espiritualmente practicaban la palabra. De esta manera se convirtieron en colaboradores del apóstol en la propagación de esta palabra a otras personas, supliéndoles con la vida divina y así contribuyendo para apresurar la venida del Señor. Termino con Mateo 7, 24, 25 que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Te quiero recomendar este libro que se llama Una historia fascinante 1 y habla sobre la iglesia desde su creación hasta los tiempos finales. ¿Cuál es el propósito de la iglesia del Señor? Pues aquí sale revelado. Chao.